Imagínate esto. Eres un joven normal, pasas desapercibido en la escuela, tienes tus amigos, pero nada del otro mundo. De repente, sin querer, te meten en un lío enorme, te humillan, te golpean y te dejan tirado. Pero lo que viene después es peor. Decides meterte en el mundo de la brujería simplemente para cobrar venganza. Esta es la historia de un joven que después de sufrir una injusticia, se adentró en lo oscuro para hacer justicia por su propia mano. ¿Qué pasó después? Eso te lo cuento, pero te advierto, esto te va a dejar pensando. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Toda esta historia comenzó en la secundaria. Él era un joven tranquilo, de esos que no llaman la atención. Tenía sus amigos, se llevaba bien con casi todos, pero no era ni el más popular ni el más problemático. Un día, mientras platicaba con una compañera, alguien aprovechó y agarró su teléfono móvil que había dejado desbloqueado y publicó un montón de mensajes de odio en su nombre en Facebook. Los mensajes eran bien feos, sobre todo hacia el joven, el cual era novio de esa compañera, y este era un tipo violento, de esos que siempre andan buscando pleito. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, intentó explicar que no había sido él, pero nadie le creyó. El novio de la compañera lo esperó en la escuela y le dio una golpiza brutal frente a todos. Nadie hizo nada para ayudarlo. Lo dejaron tirado, sangrando, con los dientes rotos y el orgullo por los suelos. Lo peor fue que después de eso, todos lo señalaban, lo insultaban y lo dejaron completamente solo. El coraje que sintió hacia esa pareja no tenía límites. Ya no tenía amigos y en su casa nadie parecía importarle lo que había pasado. Fue entonces cuando decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Empezó a investigar sobre brujería, rituales y magia negra. Leyó un montón de libros, buscó en internet e incluso intentó hacer varios rituales. Pero nada funcionaba, hasta que un día, su tío, un tipo misterioso que sabía de esas cosas, le dio un libro viejo y le advirtió: lo que le pidas a las fuerzas oscuras, también te va a pasar a ti. Piensa bien si eso es lo que quieres. Siguiendo las instrucciones del libro, hizo un ritual en la madrugada. Encendió una vela, hizo un círculo de sal y pronunció el nombre de una entidad llamada Ariok. Esa noche sintió algo frío y pesado en su cuarto. Era como si alguien más estuviera ahí, observándolo desde la sombra. A partir de entonces, empezó a tener pesadillas horribles. Soñaba que una sombra lo seguía, que lo observaba desde las esquinas de su habitación. Días después, la pareja que tanto odiaba murió en un accidente espantoso. Sus cuerpos quedaron destrozados en la carretera, como si los hubieran pasado por una trituradora. Él sintió una extraña satisfacción, pero también supo que algo oscuro lo estaba acechando. Al final se quedó pensando: la ley del talón es clara, vida por vida. Tal vez las oraciones de mi tío me protegieron, o quizá solo está retrasando lo inevitable. ¿Alguna vez has recibido un regalo que en lugar de traerte suerte, te trajo pesadillas? Bueno, esta es la historia de una mujer que después de aceptar un amuleto de su cuñada, comenzó a vivir una serie de eventos extraños y aterradores. Lo que parecía un simple detalle de protección resultó ser algo mucho más oscuro. ¿Qué secretos escondía ese amuleto? Acompáñame a descubrirlo. Todo comenzó cuando ella y su pareja decidieron mudarse a Jalisco por trabajo.
Al principio todo parecía normal, pero poco a poco empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con un niño de unos 6 años que le hacía caballito en el cuello, le jalaba el cabello y al final le apuñalaba el vientre. Siempre despertaba bañada en sudor, con un miedo que no podía explicar. Un día, su cuñada Marcela, que había estado viviendo en Cuba, les visitó. Marcela era una mujer misteriosa y durante su visita le regaló un amuleto, diciéndole que era para proteger a su bebé. Ella, por educación, simplemente lo aceptó, pero algo no le cuadraba. Lo guardó en un cajón y trató de olvidarse de él. Mas, sin embargo, las pesadillas simplemente empeoraron. Además, su relación con su pareja comenzó a deteriorarse. Discutían constantemente, el dinero escaseaba y su salud empeoró. Un día, desesperada, encontró el amuleto en su mesita de noche y sintió una mala vibra tan fuerte que simplemente lo agarró y lo tiró al baño. Curiosamente, después de eso las cosas empezaron a mejorar un poco. Su salud mejoró, su relación se estabilizó y, increíblemente, el dinero volvió a fluir. Pero no todo estaba resuelto. Un tiempo después, supo que Marcela se dedicaba a la santería y que había prometido a sus entidades que su bebé llevaría su nombre. Cuando se negaron a ponerle Marcela a la niña, la cuñada se enfureció y les advirtió: se van a arrepentir. Después de eso, las cosas volvieron a ponerse feas. La niña, ya nacida, comenzó a tener comportamientos extraños. Se despertaba llorando como si algo la estuviera ahogando y siempre señalaba debajo de la cama, diciendo que había un amiguito que jugaba con ella. La madre, desesperada, buscó ayuda y una bruja le dijo que lo que ella llevaba en los hombros era algo pequeño pero muy malvado y que ahora iba por su hija. Hasta el día de hoy, la niña tiene 8 años y cada mes la bruja les hace limpias y rezos para protegerla. Marcela, por su parte, sigue rodeando su casa como si estuviera esperando el momento perfecto para cobrar su promesa. Un comal es una especie de budare, una especie de plataforma metálica que se usa para preparar ciertos alimentos en México. Imagina que un día algo tan común como un comal para hacer tacos se convierte en el centro de una maldición que arruina la vida de una familia. Esta es la historia de una abuela que después de lavar su comal descubrió que estaba cubierto de sal, orines y cabellos humanos. Lo que siguió fue una serie de eventos tan aterradores que cambiaron su vida para siempre. ¿Qué secretos escondía ese comal? Te lo cuento, pero prepárate, porque esto es fuerte. La abuela de Melissa era famosa en su barrio por sus tacos de carne asada. Usaba un comal de hierro enorme, que era como su herramienta más preciada. Un día después de cerrar su negocio, lo lavó con mucho cuidado y lo dejó secando en el patio. Melissa, que en ese entonces tenía 6 años, estaba jugando por ahí, cuando vio algo que la dejó helada. Un cuervo gigantesco, más grande que un niño de su edad, posado justo donde estaba el comal. El animal la miró fijamente, con unos ojos que parecían humanos, y luego extendió sus alas y simplemente se fue volando. Cuando la abuela fue a recoger el comal, se llevó una sorpresa espantosa. Este estaba cubierto de sal, orines y mechones de cabello humano quemados. Además, en los bordes tenía unos símbolos extraños, como si alguien los hubiera grabado una a una con un clavo. El olor era insoportable y la abuela, temblando, murmuró: esto es brujería. Rápidamente llamó a sus hijas y les advirtió que no tocaran el comal,
buscando ayuda con un conocido que sabía de esas cosas, y él les confirmó que era un trabajo de brujería diseñado para drenar la salud de la abuela. Les dio instrucciones para deshacerse del comal. Tenían que enterrarlo en un terreno baldío y hacer unas oraciones de protección. Pero acontece que ya era demasiado tarde. Al día siguiente, la abuela comenzó a sentirse mal. Primero fueron dolores en sus piernas, luego infecciones inexplicables que la llevaron a perder un pie. Los médicos no sabían qué le pasaba y la familia estaba desesperada. Pronto descubrieron que la responsable era su vecina, la misma que siempre había sido tan amable y cercana. Resulta que la mujer era una bruja que había hecho el trabajo por envidia, porque la abuela tenía un negocio exitoso y una familia unida. A pesar de todo, la abuela intentó protegerse. Enterraron el Salmo 91 debajo de su mecedora y comenzaron a hacer limpias y rezos. Pero la vecina, que ya no podía entrar a la casa, comenzó a aparecer afuera, cojeando y arañándose la cara, como si algo invisible la estuviera atacando. Aconteció un día, simplemente dejó de aparecer. Y poco después, la abuela falleció. Antes de morir, tuvo un sueño en el que la Santa Muerte la visitó. La vio de pie al lado de su cama, con su túnica negra y su guadaña, observándola con una calavera que brillaba en la oscuridad. La familia intentó todo para salvarla, pero al final la brujería cumplió su cometido. La abuela se fue, y la lección que nos dejó fue clara. No confíes en las sonrisas amables, porque a veces se esconden lo peor de todas las maldades. ¿Te imaginas que alguien usa brujería para arruinar una familia? Esta es la historia de un hombre que después de ser víctima de un amarre, dejó de ser él mismo, su esposa, sus hijos, su vida entera. Todo lo perdió por culpa de una mujer que lo tenía bajo un hechizo. ¿Cómo terminó todo? Te lo cuento, pero te advierto, esto te va a dejar con la piel de gallina. Todo comenzó cuando la abuela de Jean, una mujer sencilla y trabajadora, empezó a recibir visitas de Liliana, una vendedora de catálogos. Al principio todo parecía normal. Liliana llegaba, platicaba un rato y se iba. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes y Liliana comenzó a acercarse demasiado al abuelo de Eileen, el cual era un hombre recto y honesto, que nunca había dado señales de infidelidad. Poco a poco, el abuelo comenzó a cambiar. Se reía más con Liliana, pasaba horas platicando con ella y hasta se les veía salir en el auto, como si fueran viejos amigos. La mamá de Eileen, sospechando algo raro, lo siguió y descubrió que su padre estaba teniendo una relación con Liliana. Imagínense, el escándalo fue enorme. El abuelo, en lugar de pedir perdón, se fue a vivir con Liliana, dejando a su familia atrás. Pero eso no fue lo peor. Con el tiempo, el abuelo se volvió un zombie. Ya no visitaba a su familia, no les hablaba, ni siquiera los reconocía. Un vecino les advirtió que Liliana le había hecho un amarre, un trabajo de brujería tan fuerte que lo tenía completamente dominado. Les contó cómo había usado cabellos de ambos, plantas y ropas entrelazadas, además de velas negras para sellar el hechizo. El objetivo era claro, que el abuelo no tuviera voluntad propia y que solo viviera para Liliana. La familia escéptica al principio no hizo nada. Pensaban que esas cosas no existían, que era solo superstición. Pero el tiempo les dio la razón. El abuelo se convirtió en una sombra de lo que era. Ya no era el hombre cariñoso ni trabajador que todos conocían. Ahora era un extraño que vivía bajo el control de Liliana, sin importarle nada ni nadie más. Hasta el día de hoy, el abuelo sigue viviendo con Liliana,
No ve a su familia, no lo reconoce y parece que nunca lo hará. La lección que dejó esa historia es clara. El amor puede ser manipulado y cuando la brujería entra en juego, ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez has sentido que algo del pasado te persigue? Esta es la historia de este hombre que después de años de llevar una vida normal, se encontró cara a cara con una entidad oscura que quería acabar con él. Pero lo que lo salvó fue algo que había visto de niño. Era un cuchillo antiguo con una frase misteriosa. ¿Qué secretos escondía ese cuchillo? Te lo cuento, pero prepárate porque esto es intenso. Todo esto comenzó cuando él era un niño. Su papá era un hombre enigmático, de esos que siempre estaban ayudando a los demás, pero que también tenía un lado misterioso. En su casa había un armario lleno de tesoros que su papá había encontrado en sus aventuras. Entre todas esas cosas raras, había un cuchillo antiguo, sucio y tallado con una frase que decía, «Soy tu padre». Aunque habían espadas y otros objetos más llamativos, ese cuchillo fue el que siempre le llamó la atención. Ocurre que años después, ya de adulto, él tenía una vida estable, estaba casado, tenía hijas y un negocio que le iba muy bien. Pero todo cambió cuando la inseguridad en el país se disparó. Temiendo por su familia, decidió mandarlas lejos y quedarse para salvar su negocio. Se asoció con un cliente llamado Ramón, pero pronto descubrió que Ramón lo estaba robando. Ocurre que cuando lo confrontó, Ramón se fue, pero algo extraño comenzó a suceder. Cada noche él tenía la misma pesadilla, una entidad enorme de piel rojiza y los ojos negros lo estrangulaba en su cama. Esto era tan real que despertaba con marcas en el cuello y un miedo que no podía controlar. Una noche, en medio de la pesadilla, recordó el cuchillo de su infancia. En su mente comenzó a repetir la frase, soy tu padre, y de repente sintió el cuchillo en su mano. Con toda su fuerza lo clavó en la entidad que soltó un grito desgarrador y simplemente desapareció. Después de eso, las pesadillas se detuvieron, pero su salud comenzó a deteriorarse. Tenía dolores en la garganta y su ombligo se inflamó como una pelota. Los médicos no encontraban nada hasta que finalmente le diagnosticaron una hernia y tuvieron que operarlo. A pesar de todo, él sabía que algo más estaba pasando. Un día se encontró con un amigo que le contó la verdad. Ramón y su esposa habían hecho un ritual con un santero para mandarle una entidad maligna. Usaron una gallina negra y una paloma blanca y la entidad que invocaron era un ser antiguo y poderoso. Afortunadamente el cuchillo que él tenía lo salvó, pero la entidad cobró su precio. Ramón y su esposa y su padre murieron en circunstancias extrañas. Al final, él simplemente vendió el negocio y se fue lejos con su familia. Aunque logró escapar, siempre supo que ese cuchillo, el mismo que vio de niño, fue lo que lo mantuvo con vida. A veces el pasado te da las herramientas para sobrevivir en el futuro, pensó. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientes profundamente? Esta es la historia de una mujer que en un momento de rabia creó un muñeco para hacerle daño a su madre. Pero lo que no sabía es que ese muñeco cobraría vida y la perseguiría hasta el día de hoy. ¿Qué hizo para intentar arreglar las cosas? Eso es lo que te cuento, pero te advierto, esto te va a dejar pensando. Todo comenzó cuando ella era una adolescente. Había sufrido un abuso por parte de un vecino y, en lugar de recibir apoyo, se enteró de que era adoptada. Sintió que sus padres no la protegieron como debían y el odio hacia su madre creció tanto que decidió hacer algo al respecto. Un día, tomó pedazos de tela, una aguja, un hilo y comenzó a coser un muñeco. Con cada puntada pensaba en el odio que sentía hacia su madre. Cuando terminó, lo enterró debajo de una palma en el patio. Al día siguiente, su madre se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Años después,
Ya adulta y con hijos propios, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con una entidad grisácea y viscosa que se acercaba en la tierra donde había enterrado el muñeco. Una noche la entidad la señaló y corrió hacia ella. Cuando despertó, tenía marcas de agujas en el pecho, justo donde había apuñalado el muñeco hacía años atrás. Desesperada, buscó ayuda y le dijeron que tenía que hacer otro muñeco, pero esta vez con amor. Usó telas de la ropa de su madre y, con cada puntada, pensó en lo mucho que la amaba y quería verla sana. Al final, cortó su mano y le dio sangre al muñeco, como una forma de reparar el daño que había hecho. Aunque logró calmar un poco las pesadillas, todavía vive con el remordimiento de lo que hizo. El mal que hace siempre regresa, pensó, mientras cuidaba a sus hijos, esperando que el muñeco no fuera por ellos. Y así terminamos esta serie de historias que sin duda nos dejan con la piel de gallina. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos relatos. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te impactó más y si has vivido algo similar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo inexplicable. Hasta la próxima.